Hola, Iglesia Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, último domingo del mes de abril. Hoy estamos a 25 de abril y estamos listos para estudiar juntos la palabra del Señor. En el tema que comenzamos la semana pasada, que es el de las herramientas para la santidad. Qué importante es para la iglesia vivir en santidad. Tenemos un Dios santo y tenemos que vivir en santidad, apartados del pecado, pero también dedicados a Dios. Y la dedicación a Dios tiene que ver con vivir de acuerdo a sus propósitos para nosotros. Y nosotros necesitamos aprender a vivir en los propósitos de Dios. Y por eso, si recuerdan, la semana pasada hablamos que la primera herramienta para vivir en santidad, a pesar de vivir en un mundo lleno de padecimientos, es contar con líderes enfocados. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos. Esos líderes no se refiere al pastor principal de la iglesia solamente, acuérdense, sino dice ahí el versículo 1 del capítulo 5, estamos en 1 de Pedro 5. En el versículo 1 dice, le habla a los ancianos que están entre vosotros, o sea que son parte de la iglesia, entre vosotros. Y también lo dice en el versículo 5, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a esos líderes que están formándose dentro de la iglesia, esas personas que están creciendo en madurez, que están al frente y que están animando a los demás miembros que están entrando para que también crezcan en los propósitos de Dios. A esos líderes nos estamos refiriendo, y el apóstol Pedro le está hablando a esos, a los líderes que están dentro de la iglesia, que se están formando, que están creciendo y que se están multiplicando dentro de la iglesia para ayudar a los hermanos menores en la fe a crecer también y a llegar a ser líderes. A esos líderes se está refiriendo aquí el apóstol Pedro. Vimos la semana pasada que necesitamos contar con líderes enfocados. ¿Y cuáles son esos líderes enfocados? Son líderes que son ancianos. Y eso nos habla de su naturaleza, de sus características especiales. Gente que por estar adelantados en el proceso de madurez en relación a otros, los pueden ayudar en su crecimiento. También son obispos, y eso se refiere a sus tareas. La tarea de los obispos es la supervisión de los discípulos de acuerdo a los propósitos divinos. Estos obispos van a ayudar, van a animar y ayudar y a dirigir a los discípulos que van llegando, que van sumándose, para que crezcan en los propósitos de Dios. Y también se refiere vimos la semana pasada, a la actitud que deben tener estos líderes en la realización de esa supervisión. Deben hacerlo voluntariamente, celosamente y siendo modelos para la grey. De eso platicamos la semana pasada. Qué importante es contar con esos líderes enfocados que animen, que enseñen, que dirigen y que modelen cómo debe de vivirse la santidad en la iglesia. Ahora, hoy veremos la segunda herramienta para vivir en santidad a pesar de los padecimientos de esta vida. Y esta es la siguiente: contar con una relación correcta que gobierne las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. ¿Ok? Contar con una relación correcta entre todos dentro de las relaciones interpersonales de la iglesia. Dentro de las diferentes relaciones interpersonales que hay en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, entre líderes y discípulos, entre los mismos discípulos, entre los mismos líderes, o sea, en todo tipo de relaciones interpersonales que hay dentro de la iglesia, tenemos que cuidar que esas relaciones sean correctas y edificantes. ¿Y cómo logramos eso? ¿Qué parámetros debemos de cuidar para que nuestras relaciones siempre sean correctas y edificantes? Aquí el apóstol Pedro nos va a hablar de tres cosas, de tres parámetros que debemos de cuidar para que nuestras relaciones siempre sean correctas y edificantes. Y las encontramos en los versículos 5 al 7. Vamos a ir leyendo poco a poco conforme vayamos estudiando el pasaje. ¿Les parece bien? Vean cómo comienza el apóstol Pedro el versículo 5. Comienza diciendo, igualmente. ¿De qué nos acaba de hablar Pedro, el apóstol Pedro? Pues de los ancianos, de los obispos, de su trabajo y de su actitud dentro de la iglesia, ¿ok? Y luego comienza diciendo el versículo 5, igualmente. O sea, así como los líderes realizan su tarea para con los demás, igualmente los demás deben realizar su tarea para con los líderes, ¿ok? Igualmente, dice el apóstol Pedro. Y luego, ¿a quién le habla?
en este versículo 5. Igualmente, jóvenes. Ahora aquí le está hablando a los jóvenes. Pero si los ancianos de la iglesia lo son, sin importar su edad. Acuérdense que los ancianos, cuando nos referimos a los ancianos de la iglesia, no nos referimos a gente vieja necesariamente, a gente viejita, a gente anciana en edad, no, sino a personas que cubren ciertas características y ciertas condiciones que las hacen que puedan desarrollar un papel, un trabajo dentro de la iglesia. Nos estamos refiriendo a gente que va más adelante en relación a otros. Entonces, así como cuando nos referimos a los ancianos, no nos referimos a la edad, aquí cuando Pedro está hablando de jóvenes, no se refiere a jóvenes en edad. Se refiere a jóvenes en características, aquellos que no están tan avanzados en la vida cristiana, sino que más bien necesitan del liderazgo de otros para avanzar. Se puede referir a nuevos creyentes, o a personas que tienen poco en la fe y que están creciendo en su discipulado, o a personas que tienen a lo mejor muchos años en la iglesia, pero no han avanzado. Como en la iglesia de Corinto, que Pablo les decía, ustedes debiendo ser ya líderes, debiendo ser maduros, debiendo ser ya maduros en la fe, todavía necesitan de leche espiritual, todavía son niños espirituales. Y pues requieren de dirección cuando deberían de estar dirigiendo a otros. Bueno, entonces esos son los jóvenes dentro de la iglesia, aquellos que requieren de dirección todavía para seguir creciendo y avanzando en la vida cristiana, hasta que lleguen al nivel también de ser líderes para otros. Esos son los jóvenes, a eso se refiere. Dice la instrucción de estos, del apóstol Pedro para estos jóvenes, ¿cuál es? Estad sujetos a los ancianos, dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Sujetos significa obedientes, sometidos voluntariamente a su supervisión. Acuérdense que los ancianos, su tarea es supervisar el crecimiento de los jóvenes. ¿Cuál es la labor de los jóvenes entonces? Dejarse supervisar, que estén sometidos voluntariamente a la supervisión de esos ancianos, que lo que van a procurar es ayudarlos a crecer en la fe. ¿Cuáles son las características de estos jóvenes que los hacen necesitar de un cuidado pastoral más a fondo, más específico? ¿Cuál es? Porque si bien todos necesitamos cuidado pastoral, pero los jóvenes lo requieren más. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de estos jóvenes? Vamos a pensar en los jóvenes normalmente, a los jóvenes de edad. Un joven es normalmente imprudente, o sea, no mide el peligro. Le gusta ser aventado y no mide las consecuencias de sus hechos muchas veces. También un joven es emocional, o sea, toma decisiones basado en sus emociones. Es errático porque sus prioridades están en plena gestación y todavía no sabe qué poner en primer lugar y qué en segundo, así es que son erráticos, equivocan el camino muy seguido. Los jóvenes son irresponsables, elude las responsabilidades impuestas por los otros, por sus líderes, por sus padres, las tratan de eludir. Son improductivos, ¿por qué? Porque aún dependen de sus padres. Un joven es egocéntrico porque se cree el centro del universo, está apenas descubriéndose y en ese proceso se cree que él es el centro o se siente el centro, o no es que lo busque, ¿no? Es que él se siente así. Y además un joven es inestable porque vive sujeto a grandes cambios dentro de su vida, cambios hormonales, cambios en el proceso mental, por su mismo aprendizaje, en fin. Así es que un joven, por todas estas características, necesita del cuidado de sus padres principalmente y de otros líderes más dentro de la sociedad que lo ayuden a ir desarrollándose hasta que llegue a la edad de la madurez, en donde haya podido resolver todas esas situaciones de su vida. Todas estas cuestiones, diríamos, no son defectos, son parte de su mismo desarrollo, de su mismo crecimiento. Lo malo sería que una persona de 30, 40, 50 años todavía sea imprudente, emocional, errático, irresponsable, improductivo, egocéntrico e inestable. Entonces ya está mal, porque ya debió haber avanzado y pasado esa edad. Lo mismo en la vida cristiana. En la vida cristiana, un joven, eso quiere decir alguien que apenas comienza en el Evangelio, por supuesto que demuestra estas situaciones como parte de su crecimiento y requiere de la dirección, de la supervisión, de la ayuda de algunos hermanos mayores en la fe o padres espirituales.
Una supervisión, ¿verdad?, le ayudará a, en vez de ser imprudente, a tener un temor reverente. En vez de ser emocional, a tener carácter. En vez de ser errático, a tener devoción, para que ponga a Dios en primer lugar y todas las demás cosas se ordenen. En vez de ser irresponsable, tenga compromiso. En lugar de ser improductivo, sea un siervo para los demás, tenga ministerio. En vez de ser egocéntrico, tenga madurez. Y en vez de ser inestable, pues tenga estabilidad. Entonces, para un joven es necesario tener ese tipo de supervisión. Para alguien que es joven en la fe, también. Por eso la instrucción del apóstol Pedro es a los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Dentro de ese proceso que se da dentro de la iglesia, ¿verdad?, hay que estar sometiéndonos, sujetándonos a las personas que son hermanos mayores en la fe dentro de la iglesia. Ahora, sin embargo, la sumisión no solo se da en sentido descendente. El apóstol Pedro sigue diciendo, allí en el versículo 5 dice, y todos sumisos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, exactamente, los jóvenes deben someterse a los ancianos, estar sujetos a los ancianos, pero también dice, y todos sumisos unos a otros. Y todos sumisos unos a otros. ¿De qué estamos hablando aquí? Del mismo principio de la sumisión mutua del que el apóstol Pablo nos habló en Efesios 5:21. En Efesios 5:21 el apóstol Pablo dijo, someteos unos a otros en el temor a Dios. Someteos unos a otros. ¿Y qué significa este someteos unos a otros? Ese sometimiento mutuo, ¿de qué estamos hablando? Se refiere a cumplir nuestras responsabilidades de acuerdo al rol que jugamos dentro de cada una de las relaciones interpersonales que tenemos en nuestra vida, en nuestra sociedad. Por ejemplo, dentro de la familia, si eres un esposo con tu esposa, si eres esposa con tu esposo, ¿qué rol juegas para que cada uno de ustedes desarrolle su propio rol dentro de esta relación tan importante que es el matrimonio? El esposo se somete a la esposa cuando la ama sacrificialmente, y la mujer se somete al esposo cuando lo respeta, lo aprende a respetar. O por ejemplo, entre padres e hijos, el padre se somete a su hijo cuando lo educa en disciplina y amonestación del Señor, y el hijo se somete al padre cuando lo honra a tu padre y a tu madre. En la cuestión laboral, los jefes se someten a sus empleados cuando les ofrecen buenas condiciones de trabajo y les pagan su sueldo a tiempo y les dan todas sus prestaciones. Y un empleado se somete a su patrón cuando trabaja lo mejor posible, dice el apóstol Pablo, no como sirviendo al ojo, sino al Señor. En la sociedad, los gobernantes se someten a los gobernados, o sea, a los ciudadanos, cuando son honrados, honestos y tratan de administrar los recursos del lugar que le toca gobernar para beneficio de todos, y cuando procura traer paz y prosperidad para todos. Se somete entonces. Y un ciudadano, un gobernado, se somete a su autoridad cuando obedece las leyes, paga sus impuestos, etc. De la misma manera en la iglesia, el anciano se somete a los jóvenes cuando hace una buena labor de supervisión, cuando cuida las características del anciano, o sea, cuida su carácter, crece en carácter conforme a los requisitos de los ancianos, supervisa el crecimiento de los demás y además hace su trabajo con la actitud correcta, voluntariamente, celosamente, ¿verdad?, decíamos, y con todas las características que debe de tener. Entonces, eso significa el sometimiento mutuo. Y de eso nos está hablando también el apóstol Pedro. Está diciendo, y todos sumisos unos a otros. Entonces, decíamos que el primer parámetro que debemos de cuidar para que las relaciones dentro de nuestra iglesia sean correctas es el sometimiento mutuo. Que cada quien realice su responsabilidad, su trabajo, juegue su rol de una manera correcta dentro de la iglesia. Si eres un anciano, entonces cuida tu vida, supervisa y hazlo con actitud correcta. Y si eres un joven aún, aprende, sométete, obedece a tus hermanos mayores en la fe, a tus líderes, y crece para la gloria del Señor, ¿okay? Para que después tú también te puedas convertir en un líder, ¿no? El que sabe someterse luego aprende a liderar, y de eso se trata.
Entonces, ese es el primer parámetro que debemos de cuidar. El segundo, veamos el segundo. El segundo parámetro que debemos de cuidar para que nuestras relaciones dentro de la iglesia sean correctas y edificantes es tener la actitud correcta. Primero hablamos de la acción correcta, que es el sometimiento. Ahora, la actitud correcta, que es la humildad. Y el apóstol Pedro nos lo dice en el versículo 5, después de decir, y todos sumisos unos a otros, dice, revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Esa palabra revestidos significa estar bien vestidos, con las prendas bien sujetas. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que va por la calle y los pantalones se le andan cayendo o los shorts se le andan cayendo y a cada rato tiene que estarse subiendo o siempre anda enseñando la raya, ¿verdad? ¿Qué diríamos? ¿Que está bien vestido? No, según esto no, ¿verdad? Porque revestido significa estar con las prendas bien sujetas, o sea, estar bien vestido. Y nosotros debemos estar bien vestidos ¿de qué? De humildad. ¿Y qué es la humildad? Según esta palabra griega que se traduce aquí como humildad, que es la palabra tapeinois, significa de mentalidad sencilla, que tienda a bajar y no a subir. Y no estamos hablando de alguien que se sienta menos, ¿verdad? Pero es alguien que no es arrogante, que se sabe someter, que sabe recibir corrección y dirección, alguien que se mantiene sencillo. Así es que revestidos de humildad. Y luego el apóstol Pedro nos dice, ¿por qué? Porque es importante que nosotros los creyentes, dentro de las relaciones interpersonales de nuestra iglesia, seamos humildes. Bueno, vean la razón, dice el apóstol Pedro, ¿por qué? Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y la palabra resiste es una palabra interesante porque significa poner en orden de batalla contra el enemigo. La idea que tenemos en la mente, ¿no? Cuando hablamos de esto, pues a mí lo primero que me llega a la mente es esas guerras que había antes, la guerra civil, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde estaban los dos bandos, ¿no? Los del norte y los del sur, y están uno contra otro. Aquí tenemos en una línea larga todos los soldados del ejército del norte y de este lado todos los soldados del ejército del sur, uno enfrente del otro, están en orden de batalla. Eso significa estar en orden de batalla, todos con su fusil, todos preparados, armados de valor, listos para pelear contra el enemigo. Y aquí nos dice que Dios resiste a los soberbios, y la palabra resistir significa poner en orden de batalla contra. Dios se pone en orden de batalla con todos sus aditamentos de guerra, con todas sus armas de guerra. ¿Contra quién? Contra los soberbios, contra los altivos, contra aquellos que aparentan estar encima de los demás. Eso significa la palabra soberbio en el griego, alguien que aparece encima de los demás. Dios, dice, se pone en orden de batalla contra ellos. Así es que cuidado. Por eso es importante la humildad, porque Dios lucha contra los soberbios. Y contra Dios, ¿quién va a poder? ¿Quieres pelear contra Dios? ¿Quieres que por tu actitud soberbia siempre estés luchando contra Dios? Te estás topando contra pared. Es mejor ser humilde. Ahora, Dios resiste a los soberbios, pero ¿de qué dice? Pero da gracia a los humildes. Da gracia. Y esta palabra da gracia, ¿de qué nos está hablando? ¿De la salvación? No, por supuesto que no. Porque aquí estamos hablando de otro tema dentro de este contexto. Se refiere a la gracia general que Dios le da a toda la humanidad, a la providencia divina. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿A esa gracia se refiere aquí? ¿Dios da gracia a los humildes? No, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre los que lo merecen y sobre los que no. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Dios da gracia a los humildes. Gracia se refiere a esa aprobación, a esa guianza especial que Dios da a aquellos que son humildes y saben obedecer su camino, saben obedecer su orden dentro de la iglesia. Ese orden que se da dentro de la iglesia. Si tú eres anciano, haces tu trabajo, o si no, si eres joven, entonces te sujetas. Entonces es entender el orden divino dentro de estas relaciones interpersonales. Dios le da gracia especial a los humildes, a los que saben realizar su rol de acuerdo a lo que le toca en cada caso.
Así es Dios. Por eso es importante entonces ser humilde, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces viene el versículo 6, en donde el apóstol Pablo da una orden: humillaos, pues, humillaos, y está en imperativo. Y está en aoristo, significa toma la decisión, ¿verdad? Es una orden, y toma la decisión. Luego dice de humillarte. Ahora, sin embargo, está en voz pasiva. Y ya sabemos que la voz pasiva es cuando alguien más realiza la acción sobre el sujeto. En otras palabras, se tendría que entender así: sean humillados, o decidan de una vez por todas ser humillados por Dios. Sí, porque dice bajo la poderosa mano de Dios. Sométete a Dios, sométete bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, sométete a su autoridad, sométete al orden que Él ha establecido. Sométete. ¿Por qué? Porque si tú te sabes someter y humillarte, bajar la cabeza cuando lo debes hacer, ¿no? Y no ser soberbio cuando dirijas a otros. Si tú sabes ser humilde, entonces ¿qué va a suceder? Dice el Señor: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, algunos dirán: pero ¿cuándo es el tiempo, Señor? Ya, ¿no? Ya levanta mi cabeza, Señor, ya es suficiente. ¿Sabes qué es el tiempo de Dios? Dios sabe en qué momento, bajo qué circunstancias, exaltarte, o sea, ponerte en alto. Pero a ti lo que te corresponde es humillarte. Deja que Dios te exalte. Es como un ejemplo que puso Jesús, ¿no? Cuando estaba con sus discípulos y les dijo: cuando los inviten a un banquete, no se sienten en los primeros lugares. Porque si uno va a venir a alguien, ¿verdad?, de la casa a decirles: oye, por favor, ese lugar es para fulanito de tal, tú vente más atrás. Y qué vergüenza que te estén quitando de ese lugar prominente donde tú te pusiste. En otras palabras, Jesús nos está diciendo: tú no te pongas en lugares prominentes, tú no te pongas nombramientos, tú no lo hagas, deja que los demás lo hagan. Dios lo va a hacer. Dice la palabra que el que le busca al Señor en lo privado será recompensado en público. Así es que tú no tienes que buscar esos lugares de preeminencia, exaltarte a ti mismo, no lo debes hacer. Dijo el Señor: tú siéntate en los últimos lugares. Y así cuando venga el jefe de familia te va a decir: no, mira, tú estás muy atrás, siéntate aquí, a ti te toca más cerca. Entonces serás exaltado. Deja que alguien más te exalte, deja que Dios sea el que te exalte. Entonces, si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, te humillas bajo su orden divino, entonces Él te exaltará cuando fuere tiempo. Tenemos un caso, el de Job, ¿no? Si ustedes recuerdan a Job, aunque él siempre fue humilde y él siempre aceptó el dolor que le llegó con la frente en alto. Fue tremenda la forma en la que él recibió pues la prueba tan grande, ¿no?, que le tocó. Pero ciertamente hubieron momentos, ¿no?, en los que él sí demostró un poquito de soberbia. Y por eso el Señor lo tuvo que confrontar. ¿Qué les parece si vamos juntos al libro de Job para que analizamos un poquito lo que le sucedió? En Job capítulo 42, el último capítulo, entonces en el versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego vean lo que dice el 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y lo que podemos notar aquí es que aquí Job está asumiendo algo de lo que Dios lo había acusado en el capítulos antes. En el capítulo 38, esta es una palabra, la respuesta de Dios a Job. Aquí es Dios el que le dice, versículo de 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le está confrontando a Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y en el versículo, decíamos en el capítulo 42, Job repite las mismas palabras, asumiendo que él es, que Job mismo fue el que lo hizo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job había desafiado la sabiduría y la justicia de Dios. Su sabiduría porque
le estaba diciendo que Job no merecía el castigo que había recibido. Se estaba poniendo entonces como más sabio que Dios. Job entonces era más sabio que Dios. Lo estaba haciendo razonar. Le estaba diciendo, Dios, ven y razonemos. Y después lo estaba desafiando su justicia, porque le estaba diciendo a Dios que estaba actuando injustamente con él. Yo no he hecho nada para estar en esta condición. Tú eres alguien injusto. Entonces Job muchas veces durante sus respuestas a sus amigos desafió la sabiduría y la justicia, o sea, la conducta de Dios. Qué tremendo. Pero aquí lo vemos a Job reaccionando. Y dice, ¿quién es este que oscurece el consejo? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconoce su situación, viene a la humildad. Y vean lo que dice el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y esas son las mismas palabras que Dios o la misma pregunta que Dios le había hecho a Job en el capítulo 38, versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le está diciendo a Job, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Te crees mucho? Yo te preguntaré y tú me contestarás. Capítulo 40, versículo 7, le dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Otra vez Dios, ¿ya?, confrontando a Job. Bueno, ahora es Job el que le dice en el 42:4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, yo ya no tengo por qué preguntarte no, Señor, ahora yo soy el que escucho, tú me enseñas a mí. Entonces vemos a Job humillándose delante de la poderosa mano de Dios, reconociendo que Dios puede hacer lo que quiera con él. ¿Y cuál fue el resultado final? Que Dios lo exaltó delante de sus amigos y le regresó todo lo demás, lo exaltó a su tiempo delante de toda su sociedad, del lugar donde vivía y de sus amigos que lo habían tratado mal. Dios nos exaltará cuando fuere tiempo, pero tenemos que aprender a ser, ¿qué?, humildes. La condición es que nosotros aprendamos la humildad. Así es que hasta ahorita hemos visto dos parámetros que debemos de cuidar dentro de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. La primera es la sujeción mutua, el sometimiento mutuo. Y la segunda es la humildad, que haya humildad en el trato entre unos y otros. Ahora vayamos al tercer parámetro que debemos cuidar para que nuestras relaciones dentro de la iglesia sean correctas y edificantes. Estamos hablando aquí de la condición correcta que debe existir en nosotros, la confianza hacia Dios, la confianza. Versículo 7, 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero, la palabra echando es muy interesante, porque se refiere a como poner una cosa que estaba aquí en otro lugar. Vamos a pensar una carga muy pesada que está llevando un burrito y ya la llevó durante mucho tiempo, durante 10 kilómetros, 5 kilómetros, ya está muy cansado el burrito. Entonces echo esa carga que tenía ese burrito sobre otro. Eso significa la palabra echando, es quitar la carga de un lado y ponerla en otro. La carga que tú tienes, dice el Señor, échala. ¿En quién? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra ansiedad se refiere a afán, algo que nos afana, algo que nos perturba, que nos quita la paz. Estamos tan preocupados por eso. ¿Y cuándo viene a nosotros esa ansiedad? Bueno, cuando nosotros confiamos en nuestra propia opinión, en nuestras propias capacidades y no vemos que las cosas estén funcionando. Por ejemplo, dentro de este tema que estamos hablando, ¿no? Aquellos que dicen, no, a mí, ¿qué me va a enseñar ese? A mí este hermanito no me va a enseñar nada, yo sé más. Confías más en tus capacidades y te entra la ansiedad porque aquella persona te quiere dirigir o te está dirigiendo en algo. Entonces, tienes que recordar que cuando tú actúas conforme al orden de Dios, al someterte a tus autoridades humanas, te estás sometiendo a Dios.
Si tienes un hermano mayor en la fe, entonces sométete a su autoridad y que no haya esa ansiedad de tu parte. Esa ansiedad viene también por no tener el control, por no sentir que tengamos el control de las cosas. El ser humano casi siempre quiere tener el control sobre todo, y si algo se nos escapa de nuestro control, viene la ansiedad, viene el afán. Entonces, cuando tú no tienes el control, sino alguien más, en este caso, por ejemplo, tu líder, a veces viene la ansiedad porque tú quisieras tener ese control. Tú debes entrar en el orden de Dios. Deja que cada quien cumpla su papel, tú cumpla el tuyo y descansa en Dios. ¿Cómo puedes lograr descansar en Dios en medio de estas situaciones? ¿No? Cuando tú dices, es que el país está como está porque no hay un buen presidente. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Te quieres poner de presidente? Pues órale, échale ganas, ¿verdad? Pero si no lo eres, ¿para qué te afanas? ¿Para qué tienes esa ansiedad por cambiar todo? No, juega tu papel, haz lo correcto dentro de tu entorno. Y ya, cumple con lo tuyo. No te afanes, tú no puedes tener el control. Ahora, en todo caso, confía en Dios. Confía en Dios, déjale todas las cosas a Dios. Las cosas que tú no puedes hacer, las cosas que tú no puedes controlar, ¿qué tienes que hacer? Dejárselas a Dios. Él sí tiene el control. Él es mejor que nosotros para todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Él es mejor en todas las cosas, mucho mejor que nosotros. Cuida mejor de nuestros hijos que nosotros. Cuida mejor nuestra economía que nosotros. Cuida mejor nuestra salud que nosotros mismos. Él es el Señor. Así es que tenemos que aprender a tener confianza en Él. Dice entonces ahí la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Luego lo que sigue es hermoso. ¿Cuál es la razón por la que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado. Presente continuo, modo de realidad, modo indicativo. Él cuida. Está en presente continuo. Él cuida constantemente de ti. Él no se descuida de ningún momento. Él no es que te perdió de vista y ya te pasó algo. Ay, Señor, te descuidaste. Él tiene cuidado en presente continuo. Él siempre cuida de ti. Entonces, no confíes en el hombre, dice la Escritura, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso se refiere primero que nadie a ti mismo. No confíes en ti mismo. Mejor confía en Dios. Confía en aquel que sí es confiable. Acepta sus designios, acepta su orden dentro de la iglesia y disfrutarás de los beneficios de saber someterte a tu autoridad o de saber ser autoridad, de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, para poder someterte a los demás y aprender la humildad aplicada a cada una de tus relaciones interpersonales, la condición ¿cuál es? Que confíes en la forma en la que Dios diseñó las cosas. Pon tu ansiedad en Él porque Él tiene cuidado. Él no se descuida. Así es que confía en su cuidado, confía en Él. Eso quiere decir que antes de poder someterte a los demás, tienes que decidir someterte al gobierno de Dios sobre tu vida. Confía en el gobierno de Dios sobre tu vida. Y no debería ser difícil poner tu confianza en aquel que es confiable. Conclusión, hermanos, en este pequeño mensaje. Hemos visto la segunda herramienta para que la iglesia pueda mantenerse en el camino de la santidad a pesar de los padecimientos de esta vida. La segunda, porque la primera, ¿cuál fue? Contar con líderes enfocados. Esos líderes enfocados, como ya dijimos, son los líderes que son ancianos, que cuentan con características especiales porque están adelantados en relación a otros. Esos líderes que tienen su tarea de supervisión y que esa supervisión la realizan voluntariamente, celosamente y siendo modelos para la grey. Entonces, nosotros podemos vivir en santidad ayudados de la supervisión que nos dan nuestros líderes espirituales. Es muy importante esto. Pero ahora vimos en esta segunda herramienta contar con una relación correcta que gobierne las relaciones interpersonales en la iglesia. O sea, ¿de qué nos sirve contar con buenos líderes y enfocados que hacen una buena tarea de supervisión sobre nosotros si nosotros no nos sometemos, no estamos sujetos a ellos? Si uno no hace su trabajo y el otro tampoco lo hace, estamos perdidos. Si uno sí lo hace y el otro no,
también estamos perdidos. Se requiere que ambas partes hagan su trabajo. A eso se refiere, que haya una buena relación dentro de la iglesia, para que tanto unos como otros podamos ser beneficiados por las relaciones interpersonales que se dan dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son los 3 parámetros que debemos de cuidar para que nuestras relaciones sean correctas y edificantes? Número 1, debemos cuidar la acción correcta, que es la sumisión mutua. Número 2, debemos cuidar, tener la actitud correcta, que es la humildad. Y número 3, cumplir con una condición correcta en nuestra vida, la cual es tener confianza en Dios. Si nosotros somos sumisos, con una actitud de humildad, confiando plenamente en Dios, entonces nuestras relaciones dentro de la iglesia serán correctas. Aprendamos esto, hermanos, someternos unos a otros, ser humildes unos para con otros y confiar en el gobierno de Dios. Si confías en el gobierno de Dios, confiarás en el orden que Dios puso dentro de la iglesia. El beneficio será que podrás aprender la santidad, crecerás en carácter dentro de los propósitos de Dios. Piensa en esto, aprendamos. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Más que ser solo emoción, es amor sin condición, amor, lealtad, fidelidad, respeto y mucha cordialidad. El Señor es la fuente de amor, Él es la fuente de amor. Juntos unidos de corazón, tenemos comunión. Juntos unidos en santidad, como es su voluntad. No importa la edad ni clase social, porque somos el cuerpo del Señor. Que ser solo emoción, es amor sin condición, amor, lealtad, fidelidad, respeto y mucha cordialidad. El Señor es la fuente de amor, Él es la fuente de amor. Juntos y unidos de corazón, tenemos comunión. Juntos y unidos en santidad, como es su voluntad. No importa la edad ni clase social, porque somos el cuerpo del Señor. Juntos y unidos de corazón, tenemos comunión. Juntos y unidos en santidad, como es su voluntad. No importa la edad ni clase social, porque somos el cuerpo del Señor.